qué alegría la palabra relajada. Aquí no da tiempo a relajarse. Es cierto que vienes de haber ganado, pero eso es lo que hemos transmitido los jugadores. No hemos hecho nada, ya nos pasó la anterior vez en aquel traspié, ¿no? Que veníamos de una rachilla medio tal, pero aquí es que son muchos los puntos que hay que conseguir. Vamos a un campo que todo el mundo sabe que es un campo difícil por todo, ¿eh? Por el equipo, por su situación, las dimensiones, aunque sea un topicazo, Vallecas es un poquito más reducido que los campos normales, con lo cual hay que tener mucho cuidado con las transiciones y la situación que nos encontramos. Por eso me ha hecho un poquito gracia lo de relajación. Pablo Carrera, Radio Marca. De tropiezas vuelves a meterte en el pozo. Como has dicho, yo hablo en primera persona y yo espero que los jugadores que no se metan tanta presión, porque ellos al final son los protagonistas y tienen que en el campo, pero yo sí lo hablo por mí, evidentemente con mucha responsabilidad, más que presión, responsabilidad de mi llegada, por supuesto, y sobre todo por la situación que estamos. Es decir, lo acabas de decir, ganas 3 puntos y estás ahí, pero no tienes margen de error, no hay ninguna clase para estar ni poder festejar nada. Terminan los partidos, nos abrazamos, nos damos alegría, pero rápidamente al día siguiente ya estás pensando en el próximo rival. Vamos a hacer un nuevo intento con Santi Valero, del periódico Aragón. Vale, Ahora sí. hola. Sí, adelante. Hasta ahora, en todos estos meses del 2021, el equipo ha jugado con más equipos de la zona baja. Mañana lleva un rival del playoff. No sé si te preocupa la mayor entidad, y verdaderamente es que este año, esta temporada, el Zaragoza contra equipos de la zona alta no ha sumado puntos. Bueno, pues tiene que ser el primer partido que tengamos que sumar puntos. El Real Zaragoza es un equipo que estaba configurado a principio de temporada para estar en la parte alta. El fútbol muchas veces, ese objetivo que tú te pones, a lo mejor no puedes lograrlo y estamos en otra dinámica, pero vuelvo a repetir, las dinámicas y los partidos hay que jugarlo. Ojalá, porque tenemos que jugar no solamente con el Rayo, tenemos que jugar con muchos equipos de la parte alta y estamos en mucha necesidad de puntos. Paco Jiménez, Geraldo. La última por mi parte, Juan Ignacio. Estamos desde el principio de la temporada en ese marco de partidos de 0-0, 0-1, 1-0, 1-1. Lo citabas tú el otro día cuando hablábamos. ¿Consideras que es posible en estos partidos, quizá Vallecas, por eso te decías, porque es un campo más reducido, son muchos metros cuadrados menos entre la anchura y la largura que un campo normal, es propicio para más cosas? ¿Consideras que el Real Zaragoza un día, no sé cuándo, ni cómo, ni por qué, nos pueda ofrecer un partido que no vaya a esa agonía de llegar al final prácticamente con el 0-0, con el 1-0, con el 0-1, y ver un partido con más goles, con más intercambio de cuestiones ofensivas con el rival? Pues ojalá, eso es lo que deseamos todos, Paco. Al final, los jugadores yo creo que tampoco quieren llegar con ese sufrimiento. Los jugadores quieren también que el partido, pero bendito sea el sufrimiento si conseguimos siempre los 3 puntos, ¿no? Y en este aspecto ahora mismo no estamos tampoco para pedir mucho. Es verdad que lo que acabas de decir, que los partidos están siendo muy ajustados, muy resultadistas, que en cualquier momento pasa un detalle y se puede fumar todo el éxito del trabajo de todos los 90 minutos, y esa es la concentración, por lo que la actitud no se le puede discutir a ningún jugador, pero sí que muchas veces a lo mejor en ese pequeño detalle, como bien comentas, por las dimensiones del campo, por el terreno de juego, porque el rival también te somete, pues a lo mejor pueden suceder cosas que vamos a intentar que no sucedan. Pero volviendo al tema de ojalá los resultados fueran favorables al Zaragoza, con 2-0 no llegáramos al minuto 90 con ese sufrimiento que ya te puedo decir yo que sufrimos, pero duro, ¿eh? Los que estamos ahí abajo, los jugadores me imagino que también en el campo, vosotros arriba, pero la patata, ¿verdad? Te tocan la patata, para todo ese sufrimiento, sí. Vamos con la última pregunta, Santi Valero, del periódico Aragón. Sí, mister, yo quería preguntarte por Sanabria, ¿cómo está? ¿Lo esperas? Me imagino que mañana ya no, pero contra el Mirandés sí que estaría, ¿no? Sí, ha hecho una semana con nosotros en muchos apartados.